naciones cantan aleluya y cantan a tu nombre, cantan para ti. Gloria, gloria en los cielos, gloria en las alturas, gloria a Jesús. Las naciones cantan aleluya y cantan a tu nombre, cantan para ti. Gloria, gloria en los cielos, gloria en las alturas, gloria a Jesús. Por tu grandeza cantamos al Rey, con alegría adoramos tu nombre, con nuestras vidas, amén. Te alabamos, Señor, por tu grandeza cantamos al Rey, con alegría adoramos tu nombre, con nuestras vidas, amén. Por eso te cantan las naciones, cantan aleluya, cantan a tu nombre, cantan para ti. Gloria, gloria en los cielos, gloria en las alturas, gloria a Jesús. Te alabamos, Señor, por tu grandeza cantamos al Rey, con alegría adoramos tu nombre, con nuestras vidas, amén. Por eso te cantan las naciones, cantan aleluya y cantan a tu nombre, cantan para ti. Gloria, gloria en los cielos, gloria en las alturas, gloria a Jesús. para
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Eres tú, si mi vida eres tú. Oh, tú eres el centro de mi vida. Oh, recibe el honor. Cordero de Dios, recibe el honor. Cordero de Dios, a ti sea la gloria. Sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria. A ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos. Solo a ti te adoramos, oh Señor. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa,
en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Empecemos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos hecho un recorrido desde el 11 de abril, desde el por qué y para qué de Dios, hasta el qué, cuándo y cómo actuar para alcanzar el propósito de Dios, de que vivamos una vida recta y justa por medio de su Espíritu Santo, a pesar del pasado tóxico recibido y los pecados cometidos. Antes de finalizar esta serie, queremos dar un ejemplo de aplicación de estas verdades para la vida recta en una persona en la Biblia, de un héroe de la fe en la Biblia. ¿Y quién mejor que Saulo de Tarso, conocido después como el gran apóstol Pablo? Antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue un hombre dedicado al Señor. Tan dedicado y comprometido fue Saulo con su fe judaica que pronto se convirtió en un despiadado perseguidor de la naciente iglesia de Cristo. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 1 al 3 lo siguiente. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Saulo se convirtió en el fariseo más temido por todos los creyentes en Judea y Samaria. Su intolerancia, odio, violencia y agresión hacia los seguidores del camino de Cristo lo hicieron rápida y tristemente famoso. Por más que Saulo pensara que hacía lo correcto, que hacía la voluntad de Dios con perseguir, encarcelar y matar a los seguidores de Jesucristo, lo que hacía Saulo era actuar como un asesino. Y en eso se convirtió el fariseo Saulo de Tarso, en un asesino despiadado. Toda su formación académica en la Torá, en la ley de Moisés, a los pies del maestro Gamaliel, no le convirtieron en un hombre de fe, piadoso y temeroso de Dios. Por el contrario, la religiosidad y legalismo le convirtieron en un hombre despiadado y asesino. Este era Saulo de Tarso en los primeros días de la naciente iglesia de Jesucristo. Volvamos al libro de los Hechos, ahora al capítulo 9, versos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Note que la palabra camino aparece en mayúscula porque ese era el nombre inicial que recibía la fe en Jesucristo. Le llamaban el camino. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Así que Saulo le pidió al sumo sacerdote en Jerusalén que le permitiera ir a otro país para apresar y maltratar a los seguidores y discípulos de Jesús. A ese extremo llegó su odio religioso. Este era en verdad Saulo de Tarso. No era un hombre de fe, de una religión pura y sin mácula.
Era un religioso político despiadado, intransigente y extremista, cuya meta era imponer a la fuerza, con violencia, el dogma de la fe en la que militaba. Y aquí entramos en materia. ¿Cuál era el porqué de Saulo que lo condicionaba, que lo convertía en un perseguidor, maltratador y asesino de los seguidores del camino de Cristo? ¿Cuál era su porqué? Este porqué de Saulo, que lo volvió un religioso asesino, lo explica en la carta a los Filipenses el mismo Pablo en el capítulo 3, versos 5 y 6. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Y ese era el porqué de Saulo, que lo condicionaba, que lo convertía en un perseguidor, maltratador y asesino de los seguidores del camino de Cristo. El fanatismo religioso. Ese era su porqué. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, los seguidores del camino, porque era un fanático. Dios no llama a nadie por medio de Jesucristo para convertirlo en un fanático religioso. Dios no hace a nadie fanático. Se lo repito, Dios no hace a nadie fanático. Los convierte en sus hijos, eso sí, en hombres y mujeres de fe en Jesucristo. Ningún hijo de Dios persigue a otras personas por su fe o por no creer en Jesucristo. Te lo voy a volver a decir. Ningún hijo de Dios persigue a otras personas por su fe o por no creer en Jesucristo. Son los fanáticos religiosos, los extremistas religiosos, los idólatras y el mundo sin Cristo los que persiguen a otros por su fe o por sus conductas. Este era el porqué de Saulo, su fanatismo religioso por el judaísmo de aquel entonces. Esto lo llevó a ser un cruel perseguidor de la iglesia de Jesucristo, su fanatismo religioso. Y este porqué de Saulo lo habría seguido condicionando a ser un hombre cada vez más cruel con los compatriotas que decidieran seguir a Jesús, si el mismo Jesús no hubiese aparecido en su vida. Y aquí aparece Dios para tratar este porqué de Saulo, dándole un para qué, un propósito de vida recta, de vida eterna, que convertiría a Saulo en el gran apóstol Pablo. Volvamos al libro de los Hechos, de nuevo al capítulo 9, ahora a los versos 3 al 5. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, de Saulo, ¿no? Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y Jesús aparece en la vida de Saulo y sacude todo lo que él creía saber irrefutablemente. Si Jesús al llegar a tu vida, mi querido hermano, no sacude y trastoca todo tu mundo, todo lo que creías saber sin error, no es Cristo quien llegó a tu vida. Jesús no llega a tu vida para adecuarse Él, que es Dios, a tus valores y principios equivocados y todos los errores que tienes en tu vida. Jesús no llega a la vida de alguien para consentir con esta persona en sus maldades y pecados. Jesús llega a la vida de alguien para que el Espíritu Santo convenza al mundo del pecado, que consiste en negarse a creer en Jesús, para convencerles de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¡Aleluya! Jesús llega a la vida de una persona para destruir las obras del diablo. Cristo llega a la vida de una persona para desarraigarle de una vida equivocada que lo llevó a pecar, a hacerle daño a otros. Si Cristo no está haciendo esto en tu vida, de sacudirla, de estremecerla, entonces Jesús no fue el que llegó a tu vida.
Nadie puede tener dos señores. Y Cristo llega para sacar al otro Señor que gobernaba en ti y en mí para muerte nuestras vidas y ponerse Él en el trono de nuestro corazón. Aleluya. Y que Cristo sea nuestro Rey y nuestro Dios es lo mejor que nos puede pasar. Que Él sea el que esté sentado en el trono de nuestro corazón es lo mejor que nos puede pasar, porque Jesús es el único que nos liberta de la esclavitud del pecado. Y es necesario que Cristo sea nuestro Rey y nuestro Dios, porque si Jesús no nos gobierna, no tendremos soberanía y libertad sobre el pecado que nos asedia. Y esto es lo que sucedió entonces en la vida de Saulo, cuando Jesús se le apareció en el camino. Le trastocó, sacudió hasta los cimientos todo el mundo de Saulo, todos sus por qué hago lo que hago, aunque esté mal lo que hago. Y Jesús hizo con Saulo lo que hace con toda persona a quien se le aparece en el camino. Le dio un para qué a Saulo. Así es, Dios nunca pierde el tiempo, mi amado hermano. Nosotros sí, pero Dios va a lo que va. Volvamos al libro de los Hechos de nuevo, al capítulo 9, ahora al verso 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús hace que Saulo entre en la expectativa de recibir propósito de parte de Dios. Sin saberlo, Saulo entenderá su para qué en poco tiempo. Sigamos en Hechos capítulo 9, pero ahora en los versos 10 al 16. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de todos los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Wow, estaban todos bien enterados de lo que Saulo en ese momento iba a hacer ahí en Damasco. Verso 15, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¡Aleluya! A usted le parecerá absurdo, mi amado hermano, pero toda la crueldad con la que Pablo, actuó contra los creyentes de Cristo era para que Pablo tuviese el propósito, también él, de sufrir como sufrieron los que él persiguió. Sin Cristo, Saulo fue cruel. Pero en Cristo, el para qué fue cruel Saulo, fue para que Pablo supiera sufrir también él por causa del evangelio de Cristo. Amén. Volvamos a la carta a los Filipenses capítulo 3, versos 6 al 9 y leamos lo siguiente. Y aquí el mismo Pablo nos escribe otros para qué que le dio Jesucristo por medio o a través de esa vida perversa que tuvo, porque solo Dios puede hacer eso. Verso 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes, y aquí vienen los para qué, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¡Aleluya! La carta a los Filipenses nos da 3 para qué que le dan a Pablo propósitos constructivos sobre un pasado tóxico, a pesar de un pasado tóxico, de pecado y destructivo.
algo que sin Cristo nadie puede tener. El primero de esos propósitos constructivos para mí que le dieron a Pablo es tener por basura, sin valor alguno, todo lo que hizo contra la iglesia y logró como fariseo. Todo lo que él se jactó en su vida religiosa, que había alcanzado en sus estudios, en su preparación, en su formación como fariseo, Pablo lo tuvo por basura. Y todo lo que él hizo contra la iglesia, pensando que estaba actuando a favor de la obra de Dios, él que lo hizo en esa fe, en esa creencia genuina, lo tenía por basura también. El segundo propósito constructivo de Pablo para mí fue ganar y conocer cada día más a Cristo, a quien atacó y persiguió como fariseo. Inmediatamente que él obtiene el para qué, Cristo en su por qué era su rival, era su enemigo, era prácticamente una persona que venía de Satanás. Pero una vez que él recibe la verdad y acepta a Jesucristo como su Señor, inmediatamente Dios le pone un para qué, un propósito de qué, de conocer, que es contrario a lo que él era antes de haber recibido a Cristo. Él lo odiaba y lo menospreciaba, y entonces el para qué, que viene a ser contrario, siempre se convierte en él en un deseo, en una meta de ganar y conocer cada día más a Cristo. Mi amado hermano, tremendo propósito. Solo Dios puede hacer cosas como esta. En otras palabras, Dios agarra los por qué y los gira, los pone al revés y los convierte en para qué. Mi amado hermano, alguien fue ladrón y conoce a Cristo, se convierte en alguien que da. No en alguien que quita, sino en alguien que da. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Y el tercer propósito constructivo para mí que recibió Pablo fue enseñar a judíos y gentiles que la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Oiga, que en su interpretación legalista y fanáticas, y bueno, y legalismo y fanatismo, ambas cosas suelen fluir juntas. Así que en su interpretación legalista y fanática, Pablo creía que lo que hacía por cumplir la ley de Dios, persiguiendo y matando a la iglesia, era lo que lo hacía justo delante de Dios. Porque es lo que él había entendido y había recibido de instrucción de la fe judaica de aquel entonces. Pero luego descubrió que es la fe en Jesucristo, no las obras, no lo que hago, la que nos hace justos delante de Dios Padre. O sea, somos justificados delante de Dios Padre por medio de la fe en Jesucristo solamente, exclusivamente. Oiga, qué profundo y bueno es esto, ¿verdad? Se volvió entonces un propósito en su vida enseñarle a todos esta verdad. Una vez que Saulo recibió sus para qué, sus propósitos de vida nueva en Cristo, en dirección opuesta al pasado tóxico, al pasado pecaminoso, Saulo se enfrentó a sus qué, cuándo y cómo. ¿Cuál fue el qué haré y cuándo lo haré de Pablo? Porque mi qué haré y mi cuándo lo haré deberían ir siempre juntos, uno detrás de otro. Volvamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versos 17 al 20, y leamos lo siguiente. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El qué haré de Pablo al enfrentarse al para qué, al propósito de Dios de una vida de fe constructiva y opuesta a su pasado tóxico pecaminoso, fue: seguiré a Cristo. Ese fue el qué haré de Pablo: seguiré a Cristo. Aleluya. El qué haré de Pablo fue: acepto la voluntad de Dios, seguiré a Cristo, haré lo que me diga. El cuándo lo haré de Pablo fue ahí mismo, enseguida, inmediatamente, como el tesorero eunuco de Etiopía, que al aceptar seguir a Cristo se bautizó
inmediatamente. Dice la palabra que acabamos de leer, que Pablo enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No esperó Pablo contárselo primero a los principales sacerdotes en Jerusalén, que lo autorizaron a perseguir a los judíos que estaban en ese otro país, allá en Damasco. Empezó enseguida a predicar acerca de Cristo. El cuándo de Pablo fue ya, de inmediato. Y así debe ser en nuestra vida como en Pablo. Cuando me enfrento al propósito de Dios, que siempre va a ser opuesto a toda esa vida de pecado que tuve, a esa vida dolorosa que me produjo toda la maldad que pude haber recibido de niño en la adolescencia, inmediatamente que el Señor me ofrece un para qué, un propósito, viví eso, que siempre va a ser al revés a eso, yo me enfrentaré al qué haré y al cuándo. Y en ambas cosas mis respuestas deben ser tajantes. ¿Qué haré? Acepto el propósito de Dios, acepto la voluntad de Dios, acepto seguir a Cristo. ¿Qué haré? Seguiré a Cristo. ¿Cuándo lo haré? Ya, inmediatamente. Si alguien, algún varón que me esté escuchando, vivió en un hogar donde el papá fue violento, golpeaba a la mamá, los golpeaba a ellos, y esta persona al crecer se convirtió también en algo violento, controlador, manipulador, que golpea, trata con grosería a los que viven con él, y aparece Cristo en tu vida, el porqué de lo que viviste, que te convirtió en eso, o sea, tener un papá abusivo, violento, grosero, malo, golpeador, ese porqué que te convirtió en lo mismo. Cuando llegas Cristo a tu vida, te va a dar un para qué, un propósito que es opuesto a eso. ¿Cuál va a ser? Ser un hombre amoroso, un esposo amoroso, gentil, un padre que conversa, un padre que habla, un papá que entiende a sus hijos, un papá que no es violento, que es totalmente contrario a lo que recibió. Ese es el propósito de Dios. Y entonces, en ese instante que me doy cuenta que eso es lo que Dios me está pidiendo, viene mi ¿qué haré? ¿Cuál será mi respuesta a ese ¿qué haré? Es sí. Acepto, es lo que haré. Acepto la voluntad de Dios. Acepto el propósito del Señor. ¿Qué haré? Seguiré a Cristo. ¿Y cuándo voy a seguirlo? ¿Cuándo voy a empezar a ser diferente a como he sido? Que he sido igual a mi papá. ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. De eso se trata, mi querido hermano. Y Pablo se comportó exactamente así, como un hombre de fe desde el inicio en que recibe a Cristo y descubre su para qué, su propósito de parte del Señor para su vida. Finalmente Pablo decidió el cómo lograr el propósito recibido de llevar el mensaje de Cristo. Yo encuentro por lo menos 3 cómo hacerlo de Pablo en sus cartas. ¿Cómo lograr el propósito de Dios para Pablo? Número 1, mediante el fruto del Espíritu Santo. Número 2, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 25 y leamos lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Aleluya. Y este verso 24 que acabo de leer es el cómo lo hizo Cristo para nosotros. Verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu Santo es suficiente motor para movernos en acciones correctas y justas con toda persona, sea creyente en Cristo o no. Aleluya. Recordemos que fue Pablo quien escribió esto que acabo de leer. Así que Pablo sabía cómo había alcanzado a avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios de predicar el evangelio de Cristo, de tener una vida recta. Pablo comprobó que el fruto del Espíritu Santo le movía a actuar correctamente con toda persona, fuese buena o fuese mala con él. Por eso Pablo, siendo un hombre espiritual, decidió dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y número 3,
El tercer, cómo lograr el propósito de Dios de Pablo, fue su búsqueda, su persecución constante de la rectitud y justicia de Dios, aferrándose a la vida eterna recibida por Cristo. Aquí deseo que usted tenga palabras claves como búsqueda, persecución constante de la rectitud y justicia, aferrándose a la vida eterna. Tremendo, ¿verdad? Leamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 11 al 12 lo siguiente. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Y aquí Pablo le comparte parte de su fórmula en su cómo lo haré. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad son fruto del Espíritu también. Verso 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Qué hermoso, mi querido hermano. Pablo dedicó su vida a buscar, a perseguir la justicia y la vida sujeta a Dios. Y buscaba esa justicia junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pablo le pide a Timoteo también que cuando pelee esta buena batalla de la fe verdadera, que se aferre a la vida eterna que Dios le llamó a tener. Entonces yo necesito perseguir la justicia y la vida sujeta a Dios y también aferrarme a la vida eterna, teniendo fe, amando, teniendo perseverancia y siendo amable con todos. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Mi querido hermano, ¿perseguimos nosotros la justicia? O sea, lo que es correcto en su visión, en la visión de Dios. Persigo una vida sujeta a Dios. Tengo una vida en la cual la fe, el amor, la perseverancia y mi amabilidad es mi testimonio como cristiano delante de otros. Peleo esta buena batalla por la fe verdadera, aferrándome a la vida eterna recibida en Dios, llamado por Dios a tener. O vivo esta batalla por la fe verdadera peleando, discutiendo, enemistándome con personas que no conocen a Cristo o con hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones. Amado hermano, peleemos la batalla, la buena batalla por la fe verdadera, aferrándonos a la vida eterna, o sea, estando seguros de que esta vida que tenemos por venir es mejor que esta. Por lo tanto, todo lo que hago aquí lo hago en la fe del Hijo de Dios para recibir los galardones, recibir los premios que Dios tiene para mí en esa vida eterna. Esa es mi meta, la vida eterna, mi querido hermano, que sea tu meta también. Y eran poderosos estos cómo lo haré de Pablo, porque dependía Pablo exclusivamente de la ayuda de Dios por medio de Cristo, del Espíritu Santo. Así que al igual que Pablo, si en tu qué haré decides seguir a Cristo y no al mundo, decide también hacerlo enseguida, hacerlo ya, inmediatamente. No postergues tu cuándo lo haré y sigue a Cristo ya. Y no temas si podrás hacerlo, si podrás lograr seguir a Cristo por el resto de tu vida. Lo lograrás porque Dios mismo te ayudará a cómo hacerlo, cómo lograrlo, por medio de la guía del Espíritu Santo y la motivación del fruto de su Espíritu. Sigamos, mis amados hermanos, el ejemplo de Pablo, quien trabajó para Cristo confiando siempre en la guía de su Espíritu Santo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenda de los que siguen nuestro ejemplo. Te lo leo de nuevo, Filipenses 3:17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Seguimos nosotros el ejemplo de Pablo? Amados hermanos, el por qué fuimos como fuimos antes de Cristo y por qué aún somos como somos en cosas contrarias a Cristo. Sí, eso tiene un porqué, pero ese porqué solo me sirve para ver el origen de algo, como conocer el origen de una enfermedad, pero no me sirven para ser sano de ella. No me sirven para ser libre de ese porqué que de seguro me sembraron, adultos, algunos no con maldad, otros sí, con maldad.
te sembraron, nos sembraron en la niñez, en la adolescencia. Y la maldad sembrada es para producir en nosotros maldad, para que nos volvamos también hombres pecadores. Los niños pierden en su mayoría la inocencia en esas etapas de la infancia donde van adquiriendo los argumentos, los por qué, se convertirán en adultos pecadores, algunos adultos tan o más maltratadores de otras personas que lo que recibieron de sus maltratadores. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo ese por qué, todo eso que nos hicieron, Dios lo toma y lo transforma, lo gira, lo voltea, lo pone al revés y nos da un para qué. Algo contrario a lo que recibimos en la infancia o en la adolescencia. Mis padres se divorciaron, entonces en Cristo me convierto en alguien que está dispuesto a conservar su matrimonio. ¿Sabes qué? Alguien tiene que ceder. No, los dos no pueden estar arriba, alguien tiene que bajar. Bueno, soy yo el que baja, pues. Yo soy el que baja. Cuando lo haré todas las veces que sea necesario. Pastor, pero esa cosa es de tonto. Me voy a estar yo sometiendo a los caprichos de mi mujer. O mi mujer sometiéndose a mis caprichos. No, mi querido hermano. Si tú respondes con amor, con amabilidad, con paciencia, aunque al principio ante los ojos de los demás parezcas tonto, acuérdate que ante el fruto del Espíritu no hay ley que valga. Así que al final la victoria es tuya. Mi amado hermano, cuando recibimos esos para qué que son contrarios, fueron alcohólicos, entonces Dios me lleva a no serlo. Fueron bochinchosos, entonces Dios me lleva a no serlo. Fueron violentos, entonces Dios me lleva a no ser violento. No me amaron, entonces Dios me lleva a amar sin controlar, sin manipular, sin exigir que me amen. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Ese es mi propósito. Entonces cuando Dios me enfrenta a esto, cuando Dios te enfrenta a tu verdad, Dios puede de pronto estar 25 años diciéndole a alguien: oye, deja de desconfiar de tu esposa, deja de desconfiar de tu esposo, deja de buscar controlar a tu esposo, deja de buscar controlar a tu esposa. Ese propósito de Dios es contrario a lo que recibió en sus para qué, que lo formaron el adulto que es hoy en día. Entonces, cuando estoy delante a esta voluntad de Dios en sus propósitos de vida constructiva ahora en Cristo para mí, ahí empieza mi qué haré. El qué haré es: decidiré aceptar esa voluntad, ese propósito o no. Que tu qué sea: sí lo haré, sí acepto la voluntad y acepto seguir a Cristo. Entonces viene el cuándo. ¿Cuándo voy a seguir esa voluntad? ¿Cuándo es que voy a dejar de ser grosero, violento en mi casa? Ya, inmediatamente. ¿Y cómo lo haré? Pastor, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que voy a dejar de ser violento en la casa? ¿Cómo es que voy a dejar de ser bochinchoso? ¿Cómo es que voy a dejar de ser el serruchador de los compañeros de trabajo? El que miente a los clientes. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo lograré? Mediante la ayuda del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Amado hermano, esto está en tus manos. ¿Qué decidiremos a lo largo de nuestra vida? Mi petición personal es que Cristo me ayude siempre a decidir por Él. Pastor, ¿pero qué clase de petición es esa? Una petición correcta. Señor, yo no dependo de mí. Señor, no está en mí el hacer el bien, está en ti. Ayúdame siempre a hacer el bien, a hacer tu voluntad, a hacer lo correcto. Y Dios me va a ayudar. ¿Me estoy explicando? Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú transformas nuestro pasado tóxico, nuestro pasado pecaminoso en lo contrario, Señor, con propósitos constructivos de vida en ti, Jesucristo. Sí, Señor, y nosotros queremos seguir tu voluntad y tu propósito. Decidimos por ti y queremos hacerlo ahora, Señor. Y queremos también, Señor Jesús, hacerlo como lo hizo Pablo, como lo hacen aquellos que te conocieron en verdad, siguiendo la guía del Espíritu Santo, dejando que el fruto del Espíritu Santo sea mi motivación, o sea, el motor que me mueve para las acciones correctas, justas en ti, Señor Todopoderoso. Oh sí, Señor, queremos ser así, Dios, todos los días, Padre. Yo te pido, Dios Todopoderoso, oh Dios, que esta palabra, este querer y hacer que pusiste en Pablo, nos los pongas también a nosotros para decidir por ti, para seguirte, para confiar solo en ti, depender de ti
y lograr todo lo que quieres que logremos, todos tus propósitos de vida constructivo para nosotros, mediante la guía del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que eres tú mismo, Señor. Oh sí, Dios, te lo pido, Padre, para nosotros, en el nombre de Jesús. Oh Señor, el Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, y en la cruz de Jesucristo tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de los muertos de Cristo, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Jesús nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Muchas gracias. Así es. Gracias. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.